Y bien, continuamos aquí en Chiclayo Construye y vamos a hablar sobre este clúster textil con Valdemar Romero. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nosotros desde el clúster textil de Lambayeque, en el contexto del corredor bioceánico amazónico peruano-brasileño, les agradecemos esta invitación y sobre todo para poder informar a cabalidad al empresariado de los rubros de las confecciones textiles, la bordaduría electrónica, la tejeduría electrónica, la artesanía y la joyería. Habíamos visto anteriormente unas notas que hemos preparado justamente sobre esto y lo importante que era el aglutinar a los empresarios, a la gente que se está dedicando de manera a veces aislada, que de repente no tiene mayor visión porque ha trabajado siempre unitariamente, y con este clúster lo que se está haciendo es aglutinar esas fuerzas. Así es, este concepto no es un concepto nuevo en el mundo, es un concepto que lo definió claramente el economista Michael Porter en los Estados Unidos a través del Instituto de Competitividad de la Universidad de Harvard, y que nosotros lo hemos acoplado a nuestra realidad en el contexto del concepto definido por el Consejo Nacional de Competitividad adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro gobierno. Ha sido realmente una excelente coincidencia el haber estado en el 24 Encuentro Empresarial del Norte el año pasado, que se llevó a cabo en la ciudad de Trujillo, convocado por la Cámara de Comercio y Producción de la Libertad, donde pudimos intercambiar opiniones y criterios, pero con una cuestión a favor, que es que nosotros ya estamos trabajando esta idea, esta iniciativa, hace aproximadamente un año, en el cual estamos invitando a las 1.253 empresas formales que existen en nuestra localidad, refiriéndonos en el contexto de la región Lambayeque, y también a aquellos que siendo informales tienen la capacidad y la infraestructura de poder producir en una cadena de valor para poder a futuro exportar. Teniendo en cuenta que cuando se realizó aquí una reunión internacional, el foro que vino con la idea de poder encontrar nuevos mercados, intercambiar oportunidades, nos dimos con la sorpresa de que no teníamos esa capacidad productiva, o era en realidad de que no estábamos agremiados, no estábamos agrupados. Ese es el eje del problema, pero la solución viene justamente por lo que nosotros hemos constituido el clúster textil. Si bien es cierto, existe un conjunto de empresas de confecciones textiles a nivel de microempresarios y pequeños industriales que están esparcidos en todo nuestro corredor norte, digamos así, Mochumí, Jayanca, Pacora, Íllimo, y en el corredor sur que tenemos desde Reque, Monsefú, Cayanca, Eten, inclusive Santa Rosa, hasta Pimentel, un conjunto de empresas que están desorganizadas, que les falta tener una visión, ¿no?, claro, global, porque estamos en el contexto de una economía global. En el mundo los clústeres son la respuesta a la macroeconomía y a la geopolítica económica internacional. Claro, porque teniendo en cuenta que nosotros, si es que nos vamos al trabajo clásico, podríamos estar pensando en mercados locales, en mercados muy pequeños, de repente tu misma comunidad, y ahí nomás queda y no hay más desarrollo. Y cuando nosotros pensamos en mercados internacionales, no nos ponemos a pensar también que estos mercados internacionales son de millones de consumidores que no nos van a comprar pues 2, 3 docenas de prendas, sino estamos hablando de cientos de miles. Justamente a través del clúster vamos a dar esa oportunidad a todas las empresas formalmente constituidas para que en la cadena de valor, que empieza en que unos producen partes de las confecciones, que son las partes más sencillas, donde quizás no es necesario tener gran tecnología, pero sí tener bastante maquinaria, se puede hacer no con una, no con 10, sino con 100 microempresas, por ejemplo, y con una o dos empresas un poco más avanzadas tecnológicamente, donde se haya aplicado la innovación científico-tecnológica. Tal es el caso de la empresa O-Baby, que ha ganado el Premio Nacional MIPE el año pasado, por encima de todas las empresas de confecciones textiles de todo el Perú. ¿Y de dónde es? Es de Lambayeque. Quiere decir que si nosotros aplicamos tecnología,
utilizamos nuestros recursos humanos capacitados a estándares internacionales, que es posible. Todo esto es posible con la ayuda y la cooperación internacional. Justamente la Unión Europea decidió el año pasado visitar solo una región. Esa región fue la región Lambayeque. La región Lambayeque fue privilegiada, creo yo, con esta opción que dio la Unión Europea para dar todo el apoyo que sea necesario en contraparte a lo que el BID daría para la creación del primer clúster descentralizado de confecciones textiles en nuestro país. Y es por ello que nosotros, recogiendo este apoyo internacional, que hemos decidido desarrollar dos actividades primordiales: el diagnóstico situacional del sector y a la vez el primer foro internacional de clústeres textiles para América Latina y el Caribe. Teniendo en cuenta que mercados como Europa, por ejemplo, lo que están haciendo es diversificar un poco sus proveedores, porque ya hemos visto algunas crisis en Europa y fiarse de vecinos o aliados que antes les surtían ya no es tan rentable para ellos. Entonces están explorando nuevos mercados y lo bueno para nosotros, como lo mencionas, es que se vuelve más competitivo y la oferta de esa espalda financiera va a ayudar para que justamente el pequeño empresario, el microempresario pueda despuntarse, ¿no? Así es. Lo primero que se va a hacer es capacitar. Y el tema de asociatividad es un tema neurálgico en el Perú. Todos sospechan de su principal competidor en el que está a su costado, en esa microempresa que todavía es incipiente, que todavía está recién evolucionando, que en realidad pertenece a un embrión de empresa, ni siquiera es una industria, sino es un taller de confecciones. Entonces, lo que nosotros queremos coadyuvar es a apoyar a todos los microempresarios a que cambien un poquito ese chip mental, que su idiosincrasia no esté limitada a la economía de supervivencia, que es la que hay localmente, sino a la economía global, y no se tiene que ir tan lejos como Europa, ni tan lejos ni siquiera como los Estados Unidos, o quizás un poquito más allá como los tigres del Asia o Australia. Aquí nomás, cerquísima a nosotros, dentro del contexto del corredor bioceánico peruano-brasileño, definido por IRSA, que es la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana de los países de UNASUR, podemos abastecer al sexto mercado mundial, que es el Brasil. Y la cantidad de pedidos que tienen ellos en cada uno de los diversos subrubros es por millones de unidades, porque recordemos que también a la vez es el quinto país en población mundial. Claro, así que es proporcional a la misma población que tiene, ¿no? Tenemos esa gran oportunidad y está cerquísima de nosotros. ¿Qué pasó con la gente de Gamarra con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Porque ellos producían para el mercado local, pero cuando se dieron cuenta que Venezuela era un buen mercado, dejaron el mercado local y se fueron con todo para Venezuela. Es que ese es el principio de la oportunidad. La gran diferencia, creo, que vamos a encontrar en nuestra localidad es la especialización. Cuando se habla, por ejemplo, de los gorreros, el principal productor de gorro del Perú no está en Lima, está en Ete. Ellos son los principales productores, pero son muy informales. Quizás les falta más tecnología, trabajan ¿no? muy artesanalmente. Tienen ya cierta maquinaria, pero como no conocen de innovación tecnológica aplicada al rubro de confecciones textiles y bordaduría, es que hacen máximo esfuerzo en algo que podría ser mucho más rentable, con menor esfuerzo, pero con mejor tecnología. Sabemos perfectamente que grandes empresas, grandes marcas buscan las maquilas para poder producir, porque la demanda mundial es tremenda ahora y no se dan abasto, ¿no? No se dan abasto para poder satisfacer esa demanda. Ese es el meollo del asunto, ser capaces de abastecer la demanda sudamericana. No necesariamente tenemos que pensar en los mercados de los países desarrollados, porque creo yo que si no somos capaces de abastecernos siquiera aquí en Sudamérica, mal haríamos en tratar de establecer relaciones comerciales de alto nivel con países que van a pedir mucho más calidad, que van a pedir mucho más cantidad y a la vez menor precio. Entonces tenemos que saber competir. En el caso que tenemos, por ejemplo, con los señores de Gamarra, con quienes tengo directo honor y aprecio de siempre, pero tuvieron un pequeño equívoco. Ellos empezaron a bajar el precio en relación a los costos, produciendo con menor calidad, mejor dicho, obtuvieron insumos cada vez más baratos. Lastimosamente, en la teoría de mercado, los productores chinos dijeron, si nosotros les proveemos de tela mucho más barata, ¿por qué mejor
no les proveemos el producto terminado. Claro, y eso ha generado, pues, ese fue el gran problema que tuvo Gamarra el año pasado. Y creo que más bien lo vamos a invitar a aquellos empresarios que quieran invertir en nuestra localidad, porque sí, a través del clúster textil, el gran beneficio es que exportando vía el corredor bioceánico, que ya está definido por IRSA y que el tramo terrestre está terminado hasta Yurimaguas, y gracias a nuestro Dios, de forma natural, tenemos el río Amazonas, en vez de surcar por el canal de Panamá, vía el eje multimodal norte, podemos llevar los productos en la mitad del tiempo que se lleva a través del canal de Panamá. Ojalá que todo se pueda concretar. Muchísimas gracias. El tiempo ha sido corto, pero lo invitamos para una nueva oportunidad más adelante para seguir conversando. Estaremos dispuestos de poder apoyarlos. Bien, muchísimas gracias, amigos. Hacemos una pausa comercial rápidamente. Ya volvemos aquí en Chiclayo Construye.